Hola, muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo Dalia, ¿cómo estás? estás? Mucho gusto en saludarte. ¿Me Muy oyes? bien. ¿Tú me Ay, igual. cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con un poquito de lluvia, pero bueno, aquí vamos. Todo esto ha sido esta semana. No sé cómo ha sido por allá. Aquí estamos en un clima medio raro. A veces llueve, a veces hace sol, en un minuto está con frío, el otro segundo está de calor. Ahí vamos, muy bien. Sí. Adaptándonos a Bueno, estos nuevos climas. chévere, pues. Bueno, nuevos climas, nuevas realidades, nuevo todo. Totalmente, Sí, señor. totalmente. Sí. Bueno, Gustavo, nosotros muy agradecidas y honradas de tenerte hoy aquí en esta semana de celebración que estamos llevando a cabo por los 20 programas ya de nuestras conversaciones para crecer, en la que pues quisimos de alguna manera brindar celebrar junto con nuestros asiduos visitantes, con invitados de lujo, especiales. Y entonces el día de hoy, pues yo tengo el honor de contar contigo. Les cuento, Gustavo Cárdenas es máster, es coach ontológico. Él es organización de la cual es presidente desde el año 2017 y si Dios quiere, pues hasta el 2021 y más, ¿verdad? La International Coach Federation, pues, que estamos hablando. Adicionalmente, es coach emprendedor, es mentor coach, y también resulta que estuvo durante muchos años en la Marina, allá en Colombia, donde obtuvo su grado de capitán de fragata, ¿ok? Lo cual, bueno, de alguna manera me conecto porque mientras estudié mi carrera de ingeniería, muchos compañeros militares y muchos de ellos de la naval y guardo muy gratos recuerdos de ellos, realmente. Entonces, fíjate, quisiera comenzar justamente por allí, porque sé que el mundo militar tiene una manera de actuar, una manera de ser, una manera de estar en el mundo. Y yo sentí curiosidad por conocer cómo ha sido esta integración que tú has hecho entre lo que es el mundo militar y el coaching y viceversa, ¿no? ¿De qué se han nutrido ambas cosas que en ti están presentes, por supuesto? Wow. Bueno, ¿qué les cuento del mundo militar? Efectivamente fueron 24 años en la Armada Nacional. Agradecido totalmente, ese fue mi primer amor profesional. Me permitió conocer Colombia y varias partes del mundo y eso pues innegablemente te abre la cabeza. Poder relacionarte con gente de diferentes idiosincrasias, con diferentes idiomas, diferentes culturas, te abre la cabeza de una forma inimaginable. Creo que ese es uno de los grandes agradecimientos que tengo para Armada, que me permitió conocer el mundo real. Yo efectivamente, estando en la Marina en los grados bajos, conocí el coaching. Alguien me invitó por ahí en el año 2005 a, a- a cono- a que fuera a asistir a una charla de coaching en República Dominicana. En esa época estaba soltero y dije, güey, qué chévere, un paseo, unas vacaciones, y hay un tema, a mí el tema del desarrollo personal siempre me ha llamado la atención, siempre me ha provocado como cosas. Pues vamos, conozco República Dominicana, no sé, no tenía ni idea que era República Dominicana, más allá de lo que tú ves en videos o lo que podías conocer en esa época que no había tanto internet. Pues vamos, nos pegamos el viajecito. Terminé en República Dominicana escuchando un español que era José Manuel Bonabel. Fueron 5 días de un taller bastante interesante, quedé como con la espinita. Eh, y ya en el 2010, como que bueno, terminó, alguien volvió a hablarme del coaching, de yo ya hice algo de coaching, ya estaba llegando aquí la gente de Newfield a Colombia, ya llevan bastante tiempo, los conocí en ese año. Dije, bueno, certifiquémonos como coach y terminé en el 2011 certificándome como coach. Y creo que en los primeros años
mi relación entre militar y coach fueron como, no fueron tan amorosos. Eh, en algún momento, pues mi carácter como militar fue, creo que, muy enfocado al Ujú. mal genio, muy estricto, demasiado estricto. Eh, Llegué a ganarme el no muy honroso concurso del mal geniado del año en alguna unidad. Y creo que uno de los grandes cambios que hizo el coaching conmigo fue ese, eh, apaciguarme, Mm. autoconocerme, entender, empezar a entender, no digo entender porque eso sería muy ambicioso, empezar a entender muchas cosas sobre lo que era yo, de por qué, de dónde venían, eh, empezar como ese camino de mirarnos, que carajo es largo y es complicado y genera miedo, genera rechazo. eh, Ahí sí, como dicen en Newfield, el vientre de la ballena. Sí, creo que ese fue, Además que es un viaje de ida, y sin regreso. el devolverse no es posible. Uno no se puede devolver después que comience ese viaje. Como dice Elena Espinal, eso es un tema que se acaba el día que nos morimos. De resto, todo el tiempo es un aprendizaje y más que esa grafiquita de el éxito, no, eso es un tema, eso es un carrusel bien extraño donde a veces uno está arriba, a veces está abajo. Yo me retiro en el 2015 de la Armada, ya estaba trabajando, apoyando la ICF aquí en Colombia. En un primer momento, así te cuento lo que me pasó estando dentro de la Marina con el coaching, que fue un proceso más de autodescubrimiento, de empezar a entender mi historia, de empezar a ver diferentes ciertas cosas. Ya después que termino el ciclo en la Marina, por ese mismo momento como que me sentí en una incoherencia, como que mis pasiones estaban en otro lado, incluso al interior de la Marina el mal genio como que era más frecuente. O sea, si yo trabajo en desarrollo personal, si esto me está cambiando la vida, creo que no estoy haciendo, no estoy en el lugar que debo estar, me retiro de la Armada. El primer espacio fue como de rechazo, no soy coach, más no militar, y entonces a tratar de dejar la vida militar a un lado. Ya con el tiempo, un añito, 2 añitos, ya empiezo a integrarlo, ¿no? Ya empiezo a entrar al coaching organizacional y me doy cuenta que lo que pasa en la Armada, hay elementos de la Armada que me pueden servir muchísimo para lo que se vive en las organizaciones, con temas de coaching, mm, pueden ser muy útiles para mucha gente. Entonces ya empiezo esa reconciliación de mi vida militar, el ser militar, el coach, y ya empiezo como a amalgamar algo diferente en lo que estoy todavía. Es interesante entrar a una organización y ver muchas de las cosas que nosotros como militares son transparentes, el tema de ejercer el mando, que ser líder, eh, de tomar decisiones, de, de entrar en acción. En el mundo organizacional a veces los ejecutivos no la tienen tan a la mano. Eh, y entonces, venga, aquí cosas que puedo tomar del mundo militar, hacerles un filtro a través de una buena conversación de coaching y empezar a apoyar desde ese lugar. Entonces, ya en esta tercera parte de mi vida, digo, ya aquí estoy en ese proceso de reconciliación y en el proceso de reconciliación creo que mi oferta se aumenta, es más grande al mundo en el poder integrar partes de mi vida, tanto profesionales, de muchos aspectos. Entonces, estoy en ese entenderlo y bueno, ahí vamos caminando pasito a pasito. Wow, excelente. Fíjate que cuando estás hablando, te escucho entonces eh, nombrar a los líderes en las organizaciones y de lo que de alguna manera tú consideras que está aportando tu aprendizaje que tuviste en lo militar a estas organizaciones. Entonces mi pregunta sería, ¿qué según tu concepto es lo que estaría requiriendo los líderes de las organizaciones en estos momentos en lo que se están enfrentando a una nueva realidad? ¿Cuáles serían esas características de ese líder en esa organización? Lo primero es que no hay fórmulas mágicas, Dali. O sea, no hay una fórmula mágica y creo que Ujú. ese es el primer error en lo que incurren muchos de los que se dedican al desarrollo personal y es a buscar cosas mágicas.
es a buscar la pócima secreta para mejorar y qué sé yo, y creo que es donde el coaching marca la diferencia. A mí me encanta mucho leer a Leonardo Ravieri cuando dice que el gran aporte del coaching al mundo es que es una metodología que va de adentro hacia afuera, que tiene que ver, él pone el ejemplo muy claro del quien está aprendiendo a montar bicicleta y me encanta, de que a uno no le enseñan a montar bicicleta, uno aprende a montar bicicleta. Tiene que ver con que yo tengo que encontrar mi punto de equilibrio, conocer cómo se comporta mi cuerpo en esa herramienta y mientras tanto hay alguien atrás teniéndome, que es el coach, teniéndome para que no me caiga mientras yo hago el aprendizaje. Y, si es, y es única esta metodología en eso y por eso ha generado tanta efectividad. Y entonces cuando tú me dices de líderes, es eso, cada líder tiene que encontrar, primero, hay algo que sí creo que en este momento necesitamos y es parar un poquitico. Con lo que pasó en la pandemia, fue, creo que la mayoría de los líderes de las organizaciones, del mundo en general, fue muy reactivo. Cómo lo hago? Y Ujú. pasaba esto un día y cómo reacciono. Ahorita estamos como en una meseta y estamos esperando entrar en la segunda. Algunos países ya entraron en una segunda ola, pero creo que es el momento de parar y empezar a cuantificar cuáles fueron los aprendizajes que nos dejó la primera ola en cuanto a qué tengo que mantener, qué fue lo que no hice, qué tengo que modificar, qué no tengo que volver a hacer. ¿En dónde me dejó a mí particularmente? ¿Cuáles fueron las herramientas que me sacaron adelante? ¿Cuáles me hicieron falta? Creo que es un momento más allá de fórmulas mágicas, de parar, tomar aire, sacar la cabeza y bueno, después de esta ola que pasó, ¿en dónde me dejó? Eh, y eso que me hizo falta, bueno, ¿cómo lo fortalezco? Eso que me sacó adelante también, ¿cómo lo fortalezco? Es un momento, creo, de lo que te digo, parar, respirar, sacar la cabeza más allá de entrar a buscar la fórmula mágica porque al final del día nadie sabe qué va a pasar con esto, no hay ningún gurú que te pueda predecir todavía que más allá de que pronto la vacuna salga o no salga, y más allá del coronavirus, que indudablemente es un jugador importante, lo que venía pasando en el mundo antes del coronavirus se llamaba cuarta revolución industrial. Lo que ha hecho el coronavirus tiene que Ujú. ver con algo de acelerar un proceso que ya venía en marcha, un proceso donde ya algunas cosas se venían y decíamos eso va a pasar en 10 en 5 pasó en un mes o en 2 meses. El tema de teletrabajo, el tema de volver a lo fundamental, el tema de cierre o no cierre de fábricas, pero sí de modernización y de coger nuevas tecnologías que estaban dejando, ya estábamos hablando de que algunos trabajos iban a desaparecer, el tema, por ejemplo, del sector financiero, donde decíamos, y ahí los cajeros automáticos cada día van a ser más relevantes, pues vino la pandemia y lo que hizo fue que cerrar oficinas y que potencializar la tecnología y entonces nos aceleraron. Lo que sí es cierto es que el mundo necesita seres humanos con habilidades blandas reforzadas. Ahí sí lo dicen, las empresas solían contratarnos por habilidades técnicas y despedirnos por habilidades blandas. Y creo que ahorita ya el tema de habilidades blandas se mira más a la entrada. Qué tan capaz es esta persona más allá de que sea la lumbrera y que tenga una cantidad de información en su cabeza, cuál es su capacidad de reaccionar frente a todo lo que puede plantear el mundo y que puede plantear nadie lo sabe, pero necesitamos una persona resiliente que tenga la capacidad de cambiar el rumbo una, dos, tres, cuatro y cinco veces y que tenga una mirada muy estratégica. Creo que va más allá ese tema de las organizaciones. Wow, interesante. Entonces, de lo que escucho, la flexibilidad, la capacidad de poder pararme y observar cuál ha sido el aprendizaje que se ha obtenido hasta este momento y cuál se requiere para seguir en el camino. Y yo te ¿Ok? diría algo, cuando hablan de coaching y los coaches, a mí me gusta tomar eso así como que viene el tema, la vida militar es una vocación, es un modo de vida. Y el coaching para mí termina siendo lo mismo. Y voy un poquitico atrás, ¿por qué te lo digo? Porque ser coaching, hay dos formas de vivir el coaching, ¿sí? La primera es aprenderlo como una mera técnica, un paso a paso, y cuando tú aprendes el coaching desde ahí el techo es muy pequeño porque es simplemente cumplir unos requisitos de un manual y
y hacer unas preguntas de cajón, y hay gente que hace el coaching así, y desafortunadamente son más de los que uno quisiera. Y hay otra forma de hacer coaching y es vivirlo. ¿Y qué es vivirlo? Cuando tú hablas de, y en esto creo que las grandes agremiaciones hablan de lo mismo con nombres diferentes, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Unos hablan del jugo perlático de la consorte del toro, otros hablan del vaso de leche, pero hablamos de lo mismo. El tema, por ejemplo, de presencia. Presencia no es algo que tú te pongas para entrar a una sesión de coaching. No es el médico que tú te pones la bata blanca y el estetoscopio y ya, no, tiene que ver con que es algo que practico día a día en mi vida, en una reunión con mis hijos, en cualquier espacio de mi vida estoy practicando presencia. Y lo que sucede cuando llego a una sesión de coaching es que sale algo que ya está innato en mí, que lo tengo puesto. El tema de acuerdos, hay algo que en Latinoamérica nos cuesta muchísimo cuando aprendemos coaching el tema de generar acuerdos en la sesión. ¿Por qué? Porque normalmente el latino no hace acuerdos, no hacemos acuerdos, suponemos muchas cosas, damos por sentado Sí. muchísimas cosas y entonces cuando vienen los problemas ya es tarde. Entonces ese es el modo de vida coach y lo traslado a los líderes, el famoso líder coach que tiene que ver con otro ingrediente del coaching que es la escucha. Los líderes de hoy necesitan escuchar muchísimo, vivir el modo de vida coach en presencia, escucha, y eso se traslada en algo que tiene la ICF de sus competencias, que es la famosa comunicación directa. ¿Mm? Entonces, esas Ujú. competencias creo que hoy en día serían herramientas fundamentales para cualquier líder, independientemente de que haga coaching como profesión pero que sí tenga incorporadas esas habilidades de presencia, esa habilidad de poder escuchar tanto a los de arriba, a los de abajo, a su entorno. Creo que es una de las capacidades, habilidades que indiscutiblemente hay que reforzar hoy en día, no solo en los líderes, en todos nosotros, para que podamos reaccionar y accionar frente a lo que nos está pasando. Wow. Fíjate que en esta semana, pues, de entrevistas a varias personas de las que hemos estado entrevistando, coach, coinciden contigo, que el coaching es una manera de vivir, una manera de ser y estar, es la oportunidad de liderizarse uno mismo desde su crecimiento personal. Y que no eres coach solamente en ese ámbito del coaching, sino en todos los ámbitos de tu vida, tal como lo estás mencionando, coach con mis hijos, coach en mis labores diarias, y efectivamente es algo que cambia la manera en la que tú te posicionas en el mundo. También hay algo que dentro de lo que es el coaching y que de alguna manera quisieras relacionar con esta cuarta revolución que tiene que ver con la educación y con el aprendizaje y cómo las tecnologías han cambiado esa manera de aprender, tal como tú dijiste, ya no es enseñar en este medio, es aprender. Siendo tú, por ejemplo, mentor coach y coach de emprendedores, ¿cómo juega la tecnología y la educación en ese ámbito desde lo que tú estás manejando? Mira que volvemos a algo que mencionábamos ahorita que tiene que ver con habilidades blandas. La mayoría de los emprendedores Ajá. no fracasan porque no sepan cómo hacer un plan financiero, porque no tengan conocimiento de mercados. La mayoría de ellos fracasan por temas de habilidades blandas, porque no se conocen a sí mismos, porque no conocen las creencias en las que entran. El caso particular inclusive de los mismos coaches. ¿Qué pasa con nosotros los coaches? Porque hay tanto coach certificándose y hay tan poco coach trabajando en esto. Es, Normalmente los coaches, el coaching es nuestro segundo o tercer amor profesional. En el caso mío, pues ya te dije, yo fui militar y como coaches hay ingenieros, hay muchas personas que terminaron su ciclo en empresas y dicen, oye, yo quiero seguir siendo útil a la sociedad y se meten al tema del coaching. Pero más allá de entrar a aprender el coaching, las herramientas, la técnica, viene el tema interno. ¿Cuál es el tema interno? No es lo mismo tener la mentalidad de empleado a tener la mentalidad de emprendedor, de independiente. El empleado está acostumbrado a tener
un sueldo a fin de mes, llueva, trueno, relampaguee, me pagan el 30. El emprendedor sabe que puede que produzca Sí. este mes y el otro no produce, o lo que hizo este mes le da para 2 meses. O en es un mundo muy, muy variable, y para enfrentar ese mundo se requiere una emocionalidad. Y quien no trabaje en esa Ujú. emocionalidad, pues en las primeras de cambio, miedo y chao. Venga, como vuelvo al trabajo anterior donde yo sí sé manejarme, venga donde busco un empleo. eh, el tema tiene que ver con habilidades emocionales que no nos las enseñan en el colegio. Creo que todos los coaches coincidimos en algo. Ojalá todo lo que nosotros aprendimos nos lo hubieran enseñado en primaria. El tema emocional, de gestionar emociones, de inteligencia emocional, creo que es algo que ya en algunos países lo están mirando y ya lo están poniendo en práctica. Lo que se necesita hoy es gente con inteligencia emocional. No, ¿cuántos no conocemos alrededor que tienen 4 o 5 títulos y internamente sienten un vacío, no son felices, no saben gestionar emociones? Lo que te decía de las empresas, gente muy, muy buena en lo académico, Ujú. que salen despedidos en 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de adaptación. De hecho, ya las partes de reclutamiento de las empresas, ese tema de habilidades blandas cada vez entonces que la educación tiene que ir hacia allá. La tecnología está hoy en día, y creo que la pandemia también lo mostró. Una formación, ya algunos jóvenes la están cuestionando porque dicen: eso que me están lo aprendo en una plataforma virtual más económica. Incluso los jóvenes ya tienen esa fuerza de lanzarse más que nosotros los viejos. Entonces, yo creo que la revolución de educación se está dando, porque ya toda la información está disponible. El tema es quién la gestiona y quién tiene la capacidad de gestionarla desde lo humano con mayor éxito. Claro, es que fíjate porque hablaba de la educación y el aprender y tiene que ver con eso que estás diciendo. En este modelo de aprendizaje, que si bien sea con tecnología o no es tecnología, la invitación a que tú construyas el propio aprendizaje y eso requiere, como tú lo dices, de unas habilidades blandas, que tiene que ver con la autoconfianza, que tiene que ver con la búsqueda de oportunidades, que tiene que ver con seguir buscando, no detenerse. O sea, creo que de alguna manera lo maravilloso de esta revolución tiene que ver con no tanto buscar afuera, sino buscar adentro. Ese aprendizaje está adentro. Está bien, tú afuera consigues cosas que integras a eso que llevas adentro, pero lo más importante es esa inteligencia emocional que tienes para seguir andando y seguir aprendiendo, ¿ok? Desde esa co-creación que tú haces con ese mundo externo y colaboración, porque el otro elemento ahí importante, además de esa co-creación o lo que es esa educación constructivista, tiene que ver también con lo colaborativo. Creo que esa es la siguiente invitación, porque no es quedarse solamente mirándonos, sino también hay que mirar a los lados y cómo construir juntos en comunidad. Creo que ese es también otro de los grandes aportes del coaching, la posibilidad de construir en comunidades. De acuerdo contigo. Bueno, y hay varias cosas que se me vienen a la cabeza escuchándote, Dalia. Eh, Retomando lo último que dices, efectivamente el tema sistémico, inclusive en el coaching, la misma ICF en los cambios que hizo este año, las actualizaciones que está haciendo, lo está incluyendo como un factor preponderante, porque uno no hace en la vida solo nada. Todo lo que hacemos y que realmente es importante se hace porque hay otro, porque aparece el otro. Desde chiquitos hasta que nos morimos, los que nos están escuchando hagan su recuento. Fue importante porque había otras personas, porque había otro ser humano, porque estaba una pareja, porque estaba un hijo, porque estaba un jefe, porque era un subalterno, porque estaba un amigo. Por eso era importante. Y ese tema sistémico cada día coge más preponderancia, porque finalmente, desde que tenemos conciencia de seres humanos, somos seres sociales. Somos seres sociales, y en algún momento esa distinción como que entró en una nebulosa, una zona gris, pero hoy cada día creo que es ese vacío que los seres humanos tenemos de cómo mejoramos este relacionamiento que tenemos, irónicamente, con lo que está pasando. Pero gracias a lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Colombia, la polarización tan grande, lo que pasa en Venezuela,
O sea, estamos tomando conciencia de que somos indispensables, que necesitamos los unos de los otros en medio de este caos de falta de comunicación que tenemos. Y quería traer otra cosa que me vino cuando te estaba escuchando, es hace unos ya meses, en una charla de NICF Colombia, alguien nos decía, esta generación o estos, los que estamos vivos hoy en día somos privilegiados en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque estar en un momento donde se están dando tantos cambios es un privilegio. Más allá de lo negativo que tiene el coronavirus, que no, nadie lo puede negar, pero indiscutiblemente el mundo está cambiando hoy a una velocidad vertiginosa más que nunca. Si podemos hablar de una etapa de cambio, es esta, y somos protagonistas. ¿A dónde va a ir esto? Pues depende de ese nivel de conciencia que todos logremos en sociedad. Y esa es la gran incógnita que viene a futuro. ¿Qué tan capaces seremos los seres humanos de relacionarnos de una forma diferente, de valorar el otro? Que creo que las Ujú. enseñanzas del COVID, de las grandes fue esa. De nada sirve que yo me cuide si tú no te cuidas. Si no nos cuidamos entre todos, a todos nos va mal. No hay forma, no hay manera de que cuidándome solo me vaya bien. No hay forma. Y con ese aprendizaje que nos da la vida, la naturaleza, bueno, ahora cómo seguimos como sociedades, hacia dónde depende del nivel de conciencia que logremos los seres humanos que estamos vivos hoy en día. Entonces creo que me costó entenderlo, pero sí, tiene toda la razón, es un privilegio, más allá de que estemos aburridos, que no puedo salir, de que está pasando esto aquí y allá, que esto está en unos niveles, pero es que la sociedad y el mundo nunca había experimentado tantos cambios, incluso cuando hablábamos de revoluciones industriales, eh, nada se asemeja a esta cuarta. Antes hablábamos de un cambio, que apareció la máquina de vapor, era una sola cosa, y eso generó unos cambios que se demoraron años. Hoy en día, la cuarta revolución son cambios en diferentes frentes que están generando una aceleración nunca antes vista. ¿Y a dónde vaya? La capacidad viene, es un conjunto de Sí, cosas que, bueno, no hay gurús para eso todavía. así es. Y yo estoy de acuerdo contigo, del hecho de que somos privilegiados y lo vemos sin sacar edades, por favor, pero cuando, o sea, yo recuerdo que, o sea, cuando nosotros comenzamos, dime cuál era el primer teléfono celular, ese ladrillote grande que había, que se ponía en las orejas, y ahorita no, mientras más pequeño mejor. Y tú ves a nuestros hijos que no tuvieron la oportunidad de ver, por ejemplo, la revolución en la que, de los medios de comunicación. Yo creo que ahí también ha sido muy importante como la tecnología ha apoyado todo lo que son los medios de comunicación. Aparece el Internet de las cosas y nosotros hemos tenido la oportunidad de ver los inicios de eso. O sea, nosotros vemos el antes, hemos podido ver el antes y el después. Tú a estos muchachos de ahora le preguntas por un televisor blanco y negro y ¿qué es eso? O sea, existía un televisor blanco y negro. No, para ellos ya es normal un televisor a colores, un teléfono celular, el internet, o sea, no es posible. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de ver todos esos cambios, cambios que se han dado, no solamente en la manera de hacer las cosas, sino en la manera de aprender y en la manera de estar en cada una de esas cosas. Es como, sí, Ana, o sea, es la oportunidad para mí. que te Ajá. escucho y me acuerdo cuando yo entré en la Marina, los primeros 3 meses tú estás incomunicado. Y el único teléfono era el teléfono fijo, aquí en Colombia se llamaba Telecom, y había unas cabinitas, eran 4 teléfonos, y tú tenías que correr para hacer fila a ese teléfono, que te permitían una llamada de 3 minutos, y yo le cuento a mi hijo ese teléfono fijo, o sea, cable, cuénteme cómo era eso. Pues mi hija se quedó un teléfono, uno cogía una monedita, le echaba una monedita, o había una cosa que llamaba Telecom, donde uno le decía a una niña, oiga, mire, quiero llamar a este número en Bogotá, ella te marcaba, cuando la persona contestaba ya uno entraba a una cabinita, levantaba, me mira como, ¿esto de qué me habla? ¿De qué me habla? Cuando le hablan de los archivos, los primeros computadores con los disquetes, no es que mira, eso es un disque.
Tengo una hija de 5 años que maneja Zoom y hace sus clases por Zoom y aprende a leer por Zoom. ¿A Sí, qué horas sí, pasó sí, todo esto? sí, tal cual. Sí, sí, y entonces es como uno es el testigo de esa historia que ha estado ocurriendo, que como estamos dentro de ella no nos damos cuenta, pero wow, o sea, nosotros hemos sido testigos de grandes cambios que han ocurrido en estas últimas Es que Dalia, décadas. te cuento otra Este, anécdota. Entrando con ajá, ICF, eso fue hace 5 años. Nosotros empezamos, no sé si tú estabas, nos seguías en esos momentos, empezamos con lo que llamaba jueves de coaching. Era hacer un webinar, ujú, normalmente la gente hacía webinar cada 3 meses porque eso requería unas coordinaciones y nosotros empezamos a hacer webinars todas las semanas y cuando lanzamos la idea, un webinar todas las semanas y de dónde va a sacar contenido y de dónde va y quién se va a hacer cargo y cómo hace. Y hoy en día hacer un webinar, todos los días se lanza uno, eh, no sé si no te pasa, en el correo me llegan diarios 5 o 6 invitaciones para eventos virtuales y hace nomás 5 años nosotros hacemos sí. la novedad porque hacíamos un webinar todos los jueves y eso era la gran cosa. ¿Y de dónde sacan los conferencistas? Pues a ver, hay algo que se llamaba LinkedIn, entonces yo entro a LinkedIn, colocaba coaches y me salió un listado de coaches, yo les mandaba un mensajito por LinkedIn y así conseguía conferencistas. Hoy en día eso en un momento era la novedad, este tipo es el innovador. Bueno, está ahí la herramienta, hoy en día esto ya a nadie sorprende, esto es lo más natural del mundo y solo pasaron 5 años, menos de 5 años porque ya esto de los webinars cogió fuerza hace 2, 3 años. Ya, ya esto no es Ujú. novedad para nadie, asistir a hacer una charla, que ya todos, cualquiera coge una plataforma, la contrata, va y hace un flyer en cualquier lado y hace una invitación y ya hizo un webinar. Antes había que contratar una persona para que te hiciera un flyer o una persona que te ayudara con la plataforma y era todo un complejo de coordinaciones. Hoy tú lanzas un webinar, hey, vamos a hacer un webinar mañana, listo. Yo me encargo del flyer, tú, ya, y WhatsApp, lista de WhatsApp, eso no lo conocía yo en el momento, Sí, pa, te metes en y el Canva, haces tu dibujo, ya convoqué, ya, y se y acabó. listo. Lo que tú dices de las noticias, los noticieros ya pasaron, y sufren la otra gran transformación, ellos ya no son el tema de la chiva y sacar la noticia de primeros, eso ya no es relevante para ellos, sino hacer análisis. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquiera con un teléfono saca la chiva. ¡Fu! Entonces ya les desplazó esa función, esa preocupación a todo el que del mundo de noticias. Ahora ellos lo que están es enfocados en hacer buenos análisis y hacer contextos y demás, y el que haga el mejor, Exactamente. entonces, les transformó su negocio. Esto Ujú, está en uno de los días que uno dice, exactamente. te descuidas y mañana ya hay otra cosa. Estar actualizado hoy en día es el gran reto. Ah, y interesante, sí, además bien interesante lo que dice porque no les cambió el negocio solamente a ellos. O sea, creo que también para nosotros los COAS hay un cambio, una manera de ahora de estar acompañando a esos otros. ¿Qué competencias requiere este coach para acompañar en este proceso? Bueno, y en el que viene, no solamente quedarnos aquí, en este que viene que llamamos la nueva realidad. ¿Qué competencias requiere este coach para acompañar esos procesos? Yo te lo defino en una, confianza. Yo te digo a decir porque en mi caso, salvando todo el tema de lo negativo de la pandemia, para mí fue un año muy interesante porque, como te decía, yo hace 4 o 5 años vengo trabajando con plataformas virtuales, haciendo temas virtuales. Ujú. Este mundo para mí no era ajeno, haciendo coaching a través de Zoom, haciendo coaching telefónico. Esto no era para mí nada nuevo y cuando se viene todo este mundo, pues terminé asesorando y acompañando a mucha gente a entrar en el mundo virtual. Y resulta lo que yo te decía, o lo que conversamos hace unos minutos con el tema del mundo, del modo de vida coach, donde yo todo el tiempo estoy fortaleciendo presencia, fortaleciendo escucha, y entonces lo virtual lo que me genera a mí
cuando yo entiendo que tengo esas habilidades incorporadas, que estoy trabajando en mi escucha, que estoy trabajando en mi presencia, y digo estoy trabajando porque nosotros no somos producto terminado. Eh, un Gracias a coach Dios. nunca va a terminar de aprender. Hablaba hace unos días con una persona que admiro mucho del el mundo del coaching, que es Ricardo Escobar, y él me decía, Gus, yo cada vez siento que sé menos, porque hay tanta información, hay tanto que aprender que entre más pasa el tiempo, entre más estudio, entre más leo, más me doy cuenta de todo lo que necesito aprender. Entonces, no somos producto terminado, pero la tecnología nos está brindando muchas opciones que de pronto la presencialidad no tenía. Y para darte un ejemplo, cuando tú estás en una sesión presencial, que tú te quedes mirando a tu cliente fijamente para mirar con qué gestos hace, es incómodo. O sea, tú tienes que estar mirando para otro Mm, lado. La virtualidad sí te lo permite, estar mirando la cámara. De hecho, tú conoces en estos minutos que llevamos hablando más gestos míos de los que yo me conozco. ¿Por qué? Porque estás pendiente de la cámara, estás enfocada en mí y genera más presencia y te da más herramientas. Como coach sí. nos da más herramientas que yo pueda mirarte todo el tiempo, 30 minutos, y sé que levantaste la ceja, ya después de cortos periodos de tiempo, ya sé cómo demuestras un disgusto, cuando te hace sentido o no una cosa. Entonces, como coach me da muchos elementos poder verte todo el tiempo, en el caso de hacer coaching en plataformas virtuales. También la escucha de alguna me ayuda porque cuando tengo estos audífonos puedo levantar el volumen de la voz, puedo escuchar cadencias, puedo escuchar tonos más fácilmente que en la presencialidad. ¿Mm? Entonces yo, si estoy trabajando Sí. en mi escucha, estoy trabajando en mi presencia, viene esta herramienta y lo que hace de alguna otra forma es potencializar lo que yo hago, potencializar mi escucha, potencializar incluso mi intuición. O sea, me brinda unas herramientas maravillosas. Obviamente, yo no digo que sea mejor o que sea peor, sino que es una forma diferente, que tiene unas Otra herramientas cosa. que cuando yo tengo bien incorporado mi tema de modo de vida coach, las puedo sacar a la luz en una sesión de coaching y mi tema de oferta aumenta. Además que nos permite eso. Tú estás en Venezuela, yo estoy en Colombia. Cuando hablaba de presencialidad, yo tenía que coja bus, mijo, o coja taxi, coja su carro, vaya donde está el cliente, ahí ya se fue un tiempo, mientras me siento y espero que me atienda, se fue otro tiempito, vino la sesión, se acabó la sesión, coja tal, devuélvase, y ahí se le fueron el tiempo de 3 sesiones. Aquí en lo virtual yo entro, termino contigo, 5 minutos, me tomo y arranco la otra. Entonces genera unas oportunidades que antes no teníamos. Puedo tener clientes en cualquier parte del mundo, puedo tener clientes donde quiera. Quiero trabajar con españoles, pues cojo una herramienta cualquiera de Google AdWords, Facebook, y segmento en España y tengo clientes en España. Quiero tener clientes en la Florida, hago lo mismo. O sea, esto nos abre un mundo de posibilidades que dice uno, uy, wow, aquí ya no hay límites. Entonces, este tema es fascinante, o sea, es fascinante. Alguna vez hicimos un intercambio, te cuento, con ICF con Rusia. Con, Imagínate. imagínate, fueron 4 días con coaches latinoamericanos, coaches rusos, traductores rusos. No teníamos las facilidades y las plataformas también se han desarrollado. No teníamos ahorita Zoom, que ya estaba en algo de Pachamama, donde ya la plataforma te permite hacer traducciones en simultánea. Tú puedes escoger el idioma en la que quieres escuchar. Hace 3 años que hicimos eso, no tocaba traducciones consecutivas y funcionaban perfecto. Ruso, español, español, ruso. O sea, esto está uniendo al mundo de una forma, eh, no sé si decirlo, aterradora. Está rompiendo barreras. Wow, te escucho y cuando te estoy escuchando, lo que me viene es un mundo de oportunidades. O sea, todo lo que está afuera es un mundo de oportunidades. O sea, la oportunidad de estar en un mundo global, la oportunidad de comunicarte con quien quieras, la oportunidad de aprender. Wow, wow. Es que ¿Cómo? mira esto, eh, Dalia, qué pena te y- interrumpo. Para los coaches que nos están escuchando, ajá, los paradigmas de hasta cómo cobramos.
que si es mucho o muy poquito, ¿cuánto Mm, estás cobrando? $40, dirá algo, ¿no? ¿Y eso es mucho o poco? Pues depende. ¿Cómo así que depende? Mira, si tú vas a España, en España una sesión promedio de alguien que está empezando son 80 euros. O sea que si tú estuvieras en España estarías cobrando 80 euros. O sea, hasta eso ya perdió cierta, ya se volvió relativo. Que es caro, que no es caro, pues depende de dónde estás vendiendo, cuánto quieres ganar, pues tanto, ok. Si estás en Colombia necesitas tantos clientes porque en Colombia el promedio de sesión es tanto. O si vendes en España, pues necesitarás menos porque el promedio de sesión es allá. O sea, ya hasta eso nos cambió la globalización, la forma de hacer negocios, de ofertarnos al mundo que estoy empezando, pues, ok. Y aquí, mira, el famoso paradigma de los ojos azules. ¿Mm? El colombiano le compra al mexicano, al argentino, el argentino le compra al mexicano. Entonces, nadie es profeta en su tierra. Entonces, si quiero empezar, de pronto puedo empezar vendiendo en México. ¿Cómo? Pues segmento en Facebook y me voy a vender sesiones de inicio en México. Como soy colombiano y tengo acento colombiano, pues eso ya genera cierta curiosidad, cierta provocación y entonces ya es un plus más. Ok, chévere. ¿Mm? O sea, la forma de hacer negocios nos la cambió totalmente, nos la cambió totalmente. ujú. Y nos enriquece, y nos Sí, enriquece. Yo que hago mentorías, no hay nada más sabroso que hacerle una mentoría a alguien que esté en Chile, con otro que esté en México, o uno que esté en España, los unes en grupos y se trabaja de una forma tan deliciosa y culturalmente lo que aportan las personas genera unas dinámicas impresionantemente diferentes y engrandecen tu forma de hacer coaching, engrandecen esa oferta que eres para el mundo. O sea, pues digo, esto es una sí, locura. creo que es la oportunidad de esa, eso que mencionas de poder hacer coach para distintas personas en distintos países es como tener la oportunidad de abrir una ventana y poder asomarte a otras realidades y eso te da, wow, la oportunidad de poder comparar con lo tuyo y tomar las mejores cosas de los distintos lugares, porque no, embuste que lo que mentira es aquí en Venezuela, que eso, que tu realidad sea la única y que sea la mejor. Entonces tener la oportunidad de escuchar a otro y verlo desde los quiebres que tienen, me parece, de verdad que me parece fantástico, ¿no? Y cuando estoy hablando esto contigo, recuerdo que cuando leí en tu biografía decía articulador de posibilidades. ¿Qué es un articulador? ¿O cómo es Gustavo como articulador de posibilidades? Mira que eso es algo a lo que me ha llevado, sin querer queriendo, como diría el Chavo, lo que he hecho en la parte virtual, porque me ha permitido Uh -huh, conocer gente en muchas. Mira, hacíamos un recuento en estos 5 años de ICF Colombia. En los espacios de ICF hemos desarrollado más o menos 1.200 webinars. 1.200 webinars. Y quiero ser modesto con esto, pero creo que el capítulo de Colombia y educación continua es es el capítulo que más webinars ha hecho en el mundo. ¿Mm? Y eso me ha permitido conocer que habla hispana en todos lados del mundo y empezar a conectar gente. Y lo que te decía, cuando tú empiezas a conectar gente, lo que están apareciendo son infinidad de posibilidades. Entonces yo uh -huh. me siento que la vida me llevó a ser un conector. Alguien necesita alguien tiene algo y no ha podido ponerlo, sacarlo a la luz pública, venga, lo ayudo a que se visibilice, venga que eso que usted tiene lo trae aquí. De hecho, para darte un ejemplo, tenemos un programa con un cura, un padre español que se llama Miguel Morilla. Salió a principios de año, cuando empezó la pandemia, hicimos algo que se llamaba coaching en casa. Y hacíamos webinars de 20 minutos todos los días, haríamos 4 o 5 webinars Así, sí. y trajimos mucha gente, entre eso el padre Miguel, y el padre Miguel me dijo que yo tengo, y ahorita que no podemos ir al Camino de Santiago, yo tengo una metodología, tengo una experiencia que me gustaría compartir en forma virtual. No sé si es una locura, pues padre, venga, Camino de Santiago virtual, arrancamos el lunes y lo lanzamos en un webinar y Sí. ya vamos, precisamente antes de este espacio estábamos en el Camino 18, gente de diferentes
países de Latinoamérica compartiendo experiencias, conectándose, y cuando se conectan aparecen las posibilidades. A lo que veníamos hace unos minutos, nosotros no hacemos nada solos. En la medida, hay una frase de Laura Vicondoa que me encanta: R más R, relaciones iguales resultados. ¿Mm? En la medida que tú tengas relaciones y relaciones de calidad, tú vas a tener mejores resultados. Y el hecho que tú puedas conocer gente mejora y potencializa tus resultados, y eso lo estamos apuntando en el Camino de Santiago. Con Beatriz García, una mexicana, hacemos una cosa que se llama ATMA con Beatriz, que tiene que ver con danza primal, es otro tema, y son espacios gratuitos donde la gente va prácticamente a aprender algo, pero más que aprender algo, a conectar con gente de otras ciudades, a conectar con gente de otros países. Y cuando tú conectas con otras culturas, lo que te decía, que le agradezco profundamente a la Marina, que me enseñó el valor de poder conocer culturas, poder interactuar con otras culturas. Entonces, alrededor mío estoy generando espacios de conexión. Estoy metido también con Fernando Sáenz Foro en el tema de desafío coaching, que también tiene que ver con, más allá que otra cosa, con Sí. conectar gente. Estoy metido con la red global de mentores, que tiene que ver con conectar mentores de diferentes países del mundo, porque entiendo que el valor o el crecimiento de las personas se da en la capacidad que se pueda conectar con otros. Nadie hace nada solo, y creo que ese es el gran error de los coaches. Y vuelvo aquí, de lo grande me salto a lo pequeño. Cuando nos certificamos, con el certificado bajo el brazo, la mayoría sale a hacer lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Contratar a un loco que le diseñe una página web para decir que vende coaching, y a los 3 meses está decepcionado porque no vendió nada, porque hizo todo lo que el manual decía de marketing, y entonces, y no le salió. Y que más allá de eso, es un camino que hay que hacer, de empezar a relacionar, empezar a mostrarse, empezar a conocer, y siempre seguir aprendiendo, siempre seguir aprendiendo. Y yo puedo tener 2011 hasta acá ya casi 10 años de trabajando en coaching, pero yo todavía me considero junior en muchas cosas. Yo todavía Sí. me sale la babita escuchando a los grandes del coaching, y todavía sigo aprendiendo muchísimo, muchísimo. Entonces, pero eso va relacionado a la capacidad de poder conocer gente en diferentes partes del mundo, interactuar con ellos y conectar y conectar y conectar. Entonces, eso se refiere al articulador de posibilidades. Conectar gente a través de diferentes escenarios, de diferentes agremiaciones, asociaciones. Bueno, no solamente conectar personas, sino conectar a la misma persona incluso con otras oportunidades y con otras visiones que quizás no está viendo. Fíjate, ya nosotros estamos con el tiempo, ya que nos está diciendo, ya vamos a terminar. Pero no quería terminar sin que nos pudieras regalar lo siguiente, ¿no? Somos vecinos, somos hermanos, Colombia, al ladito de nosotros. Yo quisiera, de alguna manera, que nos brindaras esa mirada desde afuera, que quizás nosotros, pues, por estar adentro no estamos viendo. En esta situación en que, o como tú lo veas, en la que vivimos en Venezuela, que más allá de la pandemia, pues ya nosotros traíamos una serie de, de problemas. ¿Qué ves tú desde afuera que nosotros como venezolanos pudiéramos estar haciendo? Mira, yo te agradezco esa pregunta, y te voy a poner algo que me pasó a mí, y por qué tomé la decisión de ser coach, y dejar la vida militar. Porque entendí que una buena conversación fue lo que me enseñó el coaching a mí, a conversar. Y el coaching es conversar. En su esencia pura es conversar. Eh, Siempre va a ser mejor que tener armas en las manos. Cuando hay países como Colombia o como Venezuela que tienen tantas dificultades, porque al final del día, aquí no hay, los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Aquí hay unas zonas grises enormes, pero en la medida que seamos capaces de conversar, ahí va a estar el verdadero cambio. Y por eso me dedico a lo que me dedico. Por eso, cuando digo articulador de posibilidades, ahora que lo conecto, tiene que ver con
cómo llevamos esta metodología de donde yo aprendo a conversar conmigo mismo y después de que yo sé conversar conmigo mismo y entiendo medianamente lo que me pasa, puedo conversar con otro y en el conversar con otro se construyen posibilidades, pero siempre no nos podemos olvidar de conversar. En el momento que tú optas por la violencia, ahí no viene nada bueno. Independientemente que sea la estatal o que la sea oficial, somos seres humanos y tenemos que aprender a conversar entre nosotros mismos. Entonces, creo que la respuesta para Venezuela, independientemente que pronto en Venezuela diga uno, uy, allá están peor, no, creo que como región estamos, o el mundo está en lo mismo, en una incapacidad tan grande de Sí, conversar, que no somos capaces, antes de conversar, de escuchar, por eso te hablaba de esa habilidad de escucha que es tan importante hoy en día, de escuchar desde dónde está hablando el otro, porque está diciendo lo que está diciendo y hasta dónde yo soy responsable de eso, porque cuando pasa algo, independientemente de quién tenga la culpa, yo tengo un grado de responsabilidad mayor o menor, pero tengo que estar presente, tengo que escuchar lo que está pasando antes de optar por la violencia, antes de empuñar un arma y decirle voy a matarte porque no piensas igual que yo o porque piensas distinto. Hay una frase que a mí también me marcó muchísimo y tiene que ver con un cuento, ¿no? Un niño le pregunta al papá, papá, ¿y si se mueren todos los malos, quiénes quedan? Los asesinos. wow, wow, wow. Sí, sí, así es. Bueno, Gustavo, gracias por ese regalo. Sí, efectivamente, sentarnos, conversar y la tolerancia de por medio. Aceptar al otro como, como un otro también Construir, válido, como un co-construir, otro también válido. construir y escuchar, Exactamente. escuchar, escuchar para entender, no escuchar para ver cómo le digo al otro que yo tengo la razón, escuchar para entender, escuchar para construir puentes y no para levantar muros. Sí. Gracias, gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado aquí con nosotros. Me encantó conversar contigo. Estamos cerquita, pues, estamos cerquita, o por lo menos yo siento que Colombia y Venezuela estamos cerca, Es, nos une ya, está por detrás de eso. Por aquí siempre las puertas están abiertas, en cualquier momento, pues seguramente retomaremos otra conversación. Por lo pronto, que tengas un excelente día y aquí seguimos con ustedes dale, también. muchísimas gracias a ¿Ok? ti, ahí CF ¿Sí? Venezuela y quedamos a un WhatsApp de distancia. Sí, es verdad. Ok, bueno, muchísimas gracias y buen día. Hasta luego. Bendiciones, un abrazo. Chao. Chao, chao. Amén.